Hermanos, vamos al tema número 4 de la primera carta de Pedro, que es lo que hemos estado enseñando, hemos estado predicando. Y el tema de esta mañana es: Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 8. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, dice: acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también, conteniendo la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, vamos a ver en la carta de Pedro cómo Pedro le muestra a sus lectores, a sus oyentes, a esos hermanos que él anteriormente está llamando a que vivan en santidad. Ahora él les dice: ustedes deben entender que Cristo es la piedra viva y la piedra angular en la cual ustedes deben de poner su esperanza, su confianza a la hora de confiar o de creer en Él. Es Cristo, hermanos, esa piedra. Y entendemos que una piedra, hermanos, o una roca es algo sólido, es algo firme. Si hay algo, hermanos, en lo cual debemos de tener firmeza cada uno de nosotros, es en nuestra fe en Cristo. Si hay algo sólido que debe haber en la vida de un cristiano, es realmente su fe en Cristo. La fe nuestra debe ser algo inconmovible. Hermanos, algo que nadie nos puede hacer desistir de nuestra fe, que nadie nos puede hacer cambiar nuestra forma de pensar, de creer, en este caso, de que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. No hay nada que pueda hacer cambiar eso de nosotros. Y por eso inclusive dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Para aquellos que realmente hemos entendido el Evangelio y hemos entendido quién es Cristo en nuestras vidas. Hermanos, es interesante que lo primero que vemos que Pedro afirma es que debemos de acercarnos a Cristo al decir: acercaos a Él, piedra viva. Acercaos a Él, piedra viva. Hermanos, esto es muy importante, ya que la iglesia tradicional, hermanos, insiste en enseñar y creer que Pedro es la roca. Por lo que en un momento de lo que la Biblia enseña, le dice Jesús a Pedro, pero al ver el contexto inmediato o entender el pasaje, hermano, nosotros podemos ver que Jesús no está diciendo que Pedro sea la roca, sino que la roca más bien es la afirmación que hace Pedro. Y la afirmación que hace Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso lo encontramos en Mateo 16, del 13 al 18, hermanos. Y yo quiero que lo veamos rápidamente, porque yo creo que esto es importante entenderlo como iglesia. Porque la mayoría, hermanos, realmente en la iglesia tradicional creen, hermanos, de una forma equivocada, que Pedro es la roca. Porque cuando ellos enseñan que Pedro es la roca, lo que quieren dar a entender es que el Papa es alguien importante y de privilegio. Porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa, pero eso no es así, aún ni en la historia de la iglesia, tan siquiera. Y entonces es importante ver y aclarar que Jesús habla de la roca, que es la afirmación de Pedro y no Pedro. Y aún Pedro mismo dice: acercaos a Él, o sea, a Cristo como piedra viva. Dice la palabra en Mateo 16, del 13 al 18, dice:
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esa es la gran pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres o dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dio a entender a Pedro quién era realmente Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, de acuerdo a la afirmación de Pedro, él está afirmando: así como usted dice eso, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que es la afirmación de Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo iba a edificar su iglesia sobre Él mismo. Él es la roca. Hermanos, el fundamento de la iglesia no descansa en Pedro, porque Pedro lo que predicó y enseñó fue sobre Cristo. Él es el fundamento. Pedro enseñó claramente que en el libro de los Hechos que debían de creer en Cristo para salvación. Entonces la afirmación de Pedro es ahora a sus lectores. Él empieza diciéndoles: vuélvanse a Cristo. Él es la piedra viva. Acérquense a Él. Hermanos, como vemos, lo que Pedro pide es que nos acerquemos a Cristo como piedra viva. Hermanos, como Pedro entendía que él no era la roca, hermanos, por lo cual él no permitió que se le adorara, ya que solo el Señor es digno de adoración. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículos 25 al 26. Hermanos, aquí la Biblia nos narra cuando Pedro va a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y ve lo que dice la palabra. Dice en el capítulo 10 de Hechos, versos 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, oigan la palabra, iglesia, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hermanos, Pedro no recibió adoración, y de ahí, hermanos, debemos de entender la iglesia que ningún hombre es digno de adoración. Ningún hombre es digno de adoración. Ningún hombre es digno de que le hagan reverencia, de que le besen la mano como se hace en la iglesia tradicional. Hermanos, y aún para traerlo a este lado también, aún ningún pastor o alguien que se autodenomine apóstol es digno de que sea adorado. Porque hoy es muy normal que adoran a los hombres. Y Pedro nunca recibió adoración, ni permitió adoración. Mucho menos que le besaran la mano como hoy se lo besan, ¿verdad? La mano al Papa, el anillo por ser el Papa. Pero es interesante de cómo Pedro más bien dice: acercaos a Cristo. Hermanos, por eso tanto el creyente como la iglesia debemos de poner a Cristo en primer lugar, ya que Él es la piedra viva. Hermanos, es Cristo la piedra viva. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12:2, no lo busque, dice la palabra, hermanos, que debemos de poner nuestros ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Hermanos, la mirada del cristiano debe estar en Cristo. Hermanos, la mirada del creyente no puede estar en ningún hombre. La mirada del creyente debe estar solamente en Cristo. Él es la piedra viva, Él es la roca. Hermanos, porque lamentablemente pasa que cuando en una iglesia un líder cae en pecado, un pastor cae en pecado, hermanos, lo cual es muy lamentable y no debería de ser, pero somos humanos. Hermanos, la mayoría de las personas que tienen su mirada puesta en los hombres terminan yéndose y abandonando el cristianismo. Eso significa que tenían puesta la mirada en un hombre.
y no en Cristo. Cuando la mirada del creyente debe estar solamente en Cristo, como dice Hebreos, pero también como dice Pablo en 1 Corintios 3:11. Hermano, yo quiero que lo busquemos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice el apóstol Pablo: porque nadie puede poner, oigan esto, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, y el fundamento es Jesucristo. Por eso, hermanos, a la hora de hablar, a la hora de predicar, hermanos, debemos de predicar y mostrar a Cristo, no a los hombres. No es como hoy, lamentablemente, algunos pastores que, hermanos, le enseñan a la iglesia es: vean lo que yo hago, vean cómo Dios me ha bendecido, vean cómo Dios me usa. Hermano, esa no es la predicación del evangelio. Hermanos, el evangelio debe estar centrado en Cristo, y debemos de predicar y mostrar es a Cristo. Hermanos, siempre la centralidad de la predicación debe ser Cristo, para que el hombre se acerque a Dios. Siempre la centralidad debe ser Cristo para que el hombre se acerque a Dios, como lo dice Pablo en 2 Corintios 4:5. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 5, dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Hermanos, oigan esto, no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Hermano, oiga lo que está diciendo Pablo. Él dice: nosotros no hablamos de nosotros mismos. Que hoy lamentablemente es muy normal en las iglesias que hablen de ellos mismos, de sus logros, de sus riquezas. Pero Pablo dice: nosotros no hablamos de nosotros mismos, nosotros predicamos a Cristo. Y de nosotros solamente nos ponemos como vuestros siervos. Y oiga la palabra, vuestros siervos, por amor a Cristo. O sea, servimos a ustedes. Somos servidores solamente. Por amor a Cristo, en llevarles el evangelio, en mostrarles el evangelio, en mostrarles la palabra de Dios. Porque es ahí, hermanos, donde usted y yo debemos de fortalecernos en la palabra de nuestro Dios, en lo que Él nos muestra y nos enseña. Hermanos, por eso después, óigame en esto, por eso después de la Reforma Protestante, hermanos, una de las 5 solas como fundamento para la iglesia fue solos Cristos, o sea, solo Cristo, ya que solo en Cristo hay salvación para el hombre pecador. Hermanos, solo en Cristo hay salvación para el hombre pecador, y ese fue uno de los fundamentos de la Reforma. Mostrar a Cristo, solo en Cristo hay salvación, no en los hombres. Y eso es lo que dice la palabra en Hechos 4:12, cuando dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Hermanos, solamente por el nombre de Cristo el hombre puede ser salvo. El hombre no es salvo por obras. El hombre no es salvo por la religión que dice practicar o creer. El hombre es salvo cuando se arrepiente y por la fe cree en Cristo, que le ha perdonado sus pecados en esa cruz, que murió en la cruz por él para perdón y tener salvación y vida eterna. Y eso es un asunto de fe. Hermanos, pero la salvación no viene por una iglesia, llámese cual sea la religión, católica, evangélica, testigo de Jehová. La salvación viene única y exclusivamente a través de Cristo. Y por eso la iglesia debemos de predicar y mostrar es a Cristo. Hablar de Cristo. Hermanos, Cristo no solamente es presentado por Pedro como la piedra viva, sino también como la piedra angular.
No solo como una piedra viva, sino como la piedra angular. Él dice en el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, este término que usa Pedro es tomado del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento varias veces se usa esta misma expresión de aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo para referirse a Dios al pueblo de Israel. Pero ahora Pedro toma esto para referirse a Cristo, para hablar de Cristo. Y hermanos, es que la piedra angular, oigan esto, era un elemento fundamental en la construcción. Era un elemento fundamental en la construcción. Era la roca sobre la que reposaba el peso de toda la estructura o construcción. Reposaba sobre eso, hermano. Es como, imagínense un edificio, hermanos, donde hay una columna y esa columna es la que sostiene todo. Donde si usted quita esa columna, se cae todo. Pues Cristo es presentado de esa forma. Cristo es presentado como la columna, en este caso, que es una piedra angular, en el cual era la que se encargaba de sostener todo el peso de la estructura. Todo recaía sobre él. Él es el principal en toda la escritura, en toda la palabra de Dios. Es Cristo. Hermanos, esto se convierte, esto que está diciendo Pedro, en una metáfora poderosa que representa la base sólida, hermanos, sobre el cual se edifica la fe, se edifica la iglesia y toda la vida cristiana. Es en Cristo. Hermanos, es ahí donde se fundamenta realmente la vida de un cristiano. Es en Cristo. Es en Cristo. Y eso es lo que inclusive dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 20 y 21. Vea lo que dice Pablo en Efesios 2, 20 y 21. Dice el apóstol Pablo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, y aquí está hablando Pablo de fundamento de apóstoles y profetas, hermanos, porque después de Cristo, aunque él aquí lo va a aclarar, ellos fueron los que hablaron del Señor Jesucristo. Los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban a Cristo, hablaban de Cristo. Los apóstoles del Nuevo Testamento hablaban de Cristo. Ellos eran parte de este fundamento, pero vea cómo lo dice Pablo: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, es Jesucristo mismo. No eran ni los profetas ni los apóstoles. Ellos hablaban de esa roca inconmovible que es Cristo. Hermanos, ellos hablaban de Cristo. Ellos mostraban a Cristo. El versículo 21 dice: quien todo el edificio, hablando de Cristo, quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Él es la roca, Él es la piedra que sostiene la vida del cristiano. En Él fundamentamos nuestra vida como creyentes. En Él fundamentamos, hermanos, todo lo que tiene que ver con la iglesia cristiana es en Cristo. Por eso hablamos y predicamos y no nos cansamos de mostrar y hablar de Cristo. Esta piedra viva y angular en la cual hemos creído, el cual es Cristo, hermanos, es escogida y preciosa, dice Pedro. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Hermanos, escogida y preciosa, dice Pedro. Hermanos, y es que es escogida y preciosa porque es el Hijo de Dios. Hermanos, Cristo es el Hijo de Dios, el cual Dios mismo envió para la salvación del hombre. Es escogida y preciosa esta piedra que es el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en la transfiguración, en el monte, hermanos, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice: a Él oíd. Óigalo, escúchelo a Él.
Él es mi Hijo amado. Hermanos, es lo más preciado y lo más grande que había en el cielo, y se hizo hombre para venir como hombre y padecer sin haber pecado para la salvación tuya y la salvación mía. Él es precioso, dice Pedro. Él es precioso. Por lo cual también nosotros, hermanos, los que hemos creído en Cristo, para nosotros Él es precioso, como dice Pedro. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Hermanos, ¿es realmente Cristo precioso en tu vida? ¿Valoras realmente quién es Cristo en tu vida? Por lo que Él ha hecho contigo, hermano, donde tú ibas a la condenación eterna que merecías. Y a pesar de que tú merecías esa condenación eterna, Él, hermanos, por gracia y misericordia, decide salvarte de esa condenación eterna. Si hay algo precioso para un verdadero creyente, debe ser Cristo. Si hay algo precioso para la vida de un creyente, debe ser Cristo. Hermanos, el conocer a Cristo es como lo describe la parábola del hombre que se encontró una perla preciosa, el cual fue y vendió todo lo que tenía para comprarla, para adquirirla. No sé si se acuerdan de esa parábola. Era de un hombre que andaba buscando perlas y él encontró algo que era maravilloso, una perla preciosa. Y dice la parábola que este hombre va y vende todo lo que tiene para adquirir aquella perla que había encontrado. Hermanos, eso representa de cómo el cristiano está dispuesto a renunciar a todo por causa de Cristo. Está dispuesto a dejar todo lo que tenga que dejar, porque Él ha encontrado, hermanos, la perla más preciosa que puede haber y existir, y es el Señor Jesucristo. Hermanos, y aunque la parábola habla de que aquel hombre encontró la perla, hermanos, entendemos por el contexto de la palabra de Dios que realmente nosotros no encontramos a Cristo, sino que más bien Él nos encontró a nosotros. Él nos buscó a nosotros. Nosotros éramos esa oveja perdida y descarriada. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no amamos a Dios, Él nos amó primero, dice la palabra. Hermanos, nosotros nos encontramos con Él. Cuando nosotros vemos quién es Cristo, hermanos, llega a ser lo más grande y preciado que puede haber para la vida de un ser humano. Y por eso nosotros hablamos de Cristo, predicamos de Cristo y mostramos a Cristo. No hablamos de otra cosa que no sea Cristo. Amén, iglesia. No hablamos de otra cosa que no sea Cristo. Hermanos, Cristo no solamente es precioso, sino que también dice que no seremos avergonzados, ya que cuando Él venga, cuando Cristo regrese, recibiremos la recompensa de la salvación que Él tiene preparada para sus hijos. No seremos avergonzados, hermanos, aunque hoy digo yo, más creo era antes, pero la gente, hermanos, nos veían con malos ojos, hablaban mal de los cristianos. Hermanos, Pedro dice, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Hermano, aquel que ha creído en el Señor Jesús de verdad y ha nacido de nuevo de verdad, hermanos, él no será avergonzado por su fe en Cristo. Él no será avergonzado por haber proclamado al mundo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. No será avergonzado. Hermanos, de ahí la seguridad que tú debes de tener de tu salvación en Cristo, para que no seas avergonzado. Porque habrán algunos que van a salir avergonzados. Y esto es fuerte. Porque dice Jesús que llegarán algunos en aquel día y le dirán, Señor, Señor. Y oiga la expresión, Señor, Señor. Y van a decir, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre, es en tu nombre que profetizamos, que hicimos milagros, que hablamos. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y oiga la expresión, nunca. ¿Cuándo? Nunca los conocí. Wow. Hermanos, pero Pedro está diciendo que aquel que realmente ha puesto su confianza en Cristo, donde Cristo viene a ser su roca, viene a ser esa piedra viva, esa piedra angular, hermanos, y toda su fe, su confianza y su dependencia está en el Señor de verdad, entendiendo que es un hombre pecador, una mujer pecadora, que necesita la gracia y la misericordia de Dios. Dice Pedro, no será avergonzado. No saldremos avergonzados. Más bien recibiremos la corona de vida que Él ha prometido a los que le amamos. Amén, iglesia. Hermanos, pero a pesar de Cristo ser la piedra angular y fundamental para la salvación del hombre pecador, Pedro nos dice, hermanos, una triste realidad. Y es que Cristo ha sido rechazado por los hombres. Cristo ha sido rechazado por los hombres, y Él lo dice en el verso 4 y luego versos del 7 al 8, y dice, acercaos a Él, piedra viva, dice Pedro, desechada ciertamente por los hombres. Desechada ciertamente por los hombres. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, otra vez desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, Pedro dice que la piedra, quien es Cristo, ha sido rechazada primeramente por los hombres. Cuando él dice por los hombres, está hablando en general por todos los hombres. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes lo han notado. Si hay algo que cuesta, hermano, es predicarle el evangelio a una persona para que esta persona se vuelva a Cristo. Y cuando digo, hermanos, que es difícil, no es porque sea difícil hablarle. Esa es la parte más fácil, más bien. La parte difícil es que reciban esa verdad del evangelio, que solo en Cristo hay salvación. Hermano, la mayoría de los hombres rechazan el evangelio. Hermano, normalmente el mundo no rechaza nada que tenga que ver con el pecado. Hermano, si usted invita a alguien a que haga algo pecaminoso, hermanos, él va inmediatamente a reaccionar con un sí. Pero cuando usted invita a alguien a buscar del Señor, a ir a la iglesia, a predicarle de Cristo, hermanos, hay un rotundo no. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Pedro dice, hermanos, que el hombre ha rechazado a Dios. El hombre ha rechazado a Dios. Los hombres en general le han dado la espalda a Cristo. No quieren nada con Cristo. No quieren arrepentirse de su pecado. Hermanos, y eso es lo que la Biblia nos muestra en su palabra. Vamos a ir un momento a San Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Evangelio de San Juan. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, esta luz es Cristo. Y los hombres amaron más que las tinieblas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, oigan esto, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece. Oigan la palabra, iglesia. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Hermanos, el hombre no quiere nada con Dios. El hombre en su pecado se deleita en su pecado, y cuando Él le quiere mostrar la luz, Él aborrece la luz. Él no quiere la salvación que Cristo les provee. Ellos aman el pecado, ellos aman la oscuridad, ellos aman las tinieblas. Ellos no aman a Jesús, ellos no aman a Cristo. Ellos no quieren nada con el Señor. Hermanos, si esta es la triste realidad, pero también dice a Juan acá, hablándonos en el Evangelio, y dice que esta es la condenación del mundo. Esa es la condenación, hermanos. La condenación es rechazar a Cristo. Esa es la condenación del hombre. Ellos rechazan a Cristo por su pecado, porque ellos no quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas, su pecado sea reprendido. Hermanos, porque si hay algo que le choca al ser humano es que le digan: lo que usted está haciendo está mal hecho. Y más si le dicen: eso es pecado. Eso choca y no le gusta a la gente. Hermanos, si saben qué es lo más lamentable, que aún hasta la misma iglesia, porque una iglesia donde se predique el evangelio y se predique la verdad y se habla de pecado, hermanos, la mayoría de la gente no le agrada mucho. La mayoría de la gente le gusta una iglesia donde le hablen: usted va a ser rico, usted va a prosperar, Dios te va a dar todo lo que tú anhelas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu deseo? Dios te lo va a dar. Cristo murió en la cruz para que tú tengas todo. Hermanos, si esas iglesias se llenan, esas iglesias son llamativas, el mensaje es llamativo, aunque sea una mentira, y como acabo de decir antes, muchos saldrán avergonzados. ¿Por qué? Porque no les han enseñado la verdad, no les han predicado el evangelio. Acabamos de enseñar de cómo Pedro muestra a la iglesia: caminen en santidad, vivan en santidad, porque Él es santo. Y en relación, iglesia, a cómo el hombre ha rechazado a Dios, vea cómo lo dice Pablo en Romanos 1 del 18 al 20. Dice Romanos capítulo 1 versos del 18 al 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, cada vez que un ser humano ve al cielo y ve a las estrellas, ve a las nubes, ve a llover, hermanos, ve al sol brillar, ve a las montañas, sienta el aire en su cuerpo o en su cara, hermanos, es la evidencia de que Dios es real, de que Dios existe. Por lo cual, dice Pablo, no tienen excusa. No tienen excusa, pero ellos detienen con injusticia la verdad de Dios, negando de que Dios existe. Y hasta el día de hoy, más bien, ¿para qué buscar a Dios? Eso es un invento. Eso no es real. Y lo más lamentable, eso le están enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, donde cada vez más esa es la filosofía del mundo satánica que les están metiendo a nuestros hijos. Y ve lo que dice Pablo en Romanos, igualmente en el capítulo 1, ahora versos del 28 al 32. Dice Pablo, del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esos que no quieren creer en Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es alguien que no pasó el examen. Está reprobado, está quedado. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando, oiga, atestados
plagados, o sea, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ellos aborrecen a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, aplauden el pecado, aplauden la inmoralidad sexual, aplauden todo aquello que vaya en contra de Dios. Lo aplauden. Ellos lo aplauden. Ellos han rechazado a Cristo, que es la roca, que es la piedra viva. Hermanos, pero también Cristo como piedra viva fue y ha sido rechazada, hermanos, por los edificadores, dice Pedro. No solamente por los hombres, sino también por los edificadores. Hermanos, ¿cuáles son estos edificadores? Hermanos, aquí los edificadores se refiere tanto a los líderes religiosos de aquel momento, como también al mismo pueblo de Israel, a toda la nación de Israel, quien no creyeron en Cristo como el Mesías, y aún hasta el día de hoy siguen sin creer en Cristo. Hermanos, si yo voy a soltar algo que tal vez para muchos es una bomba, pero yo oigo hoy a la mayoría de iglesias que se llaman iglesias mesiánicas, hermanos, donde ponen banderas de Israel y que todo es Israel, Israel. Y que hay que orar por Israel, porque Israel es el reloj de Dios, Israel es la nación de Dios. Hermanos, la Biblia enseña que Israel ya no es el pueblo que era, el pueblo escogido por Dios. El Señor dice en Romanos: yo me desentendí de ellos. Yo me desentendí de ellos. Jesús dice: cuántas veces quise juntarte como la gallina que junta sus polluelos, pero ellos no quisieron. Ellos rechazaron al Mesías, al Salvador, y hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Hermanos, si hay algo por lo cual la iglesia debería de orar por Israel, es para que se arrepienta y crean en Cristo. No como hoy lo hacen, que la tiran para arriba. Israel, que Dios la defiende, que Dios la protege. Hermanos, más bien será todo lo contrario. Jesús dio una profecía y Él dijo: y ustedes no me verán hasta que ustedes no digan: bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que Israel llegue el momento y clame y crean en Jesús como el Mesías, que ellos rechazaron. Porque ellos lo rechazaron y hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Es más, hermanos, ¿saben dónde es, hermanos, la reunión más grande que se hace a nivel mundial de homosexualismo y lesbianismo? Es en Israel. Es en Israel. Búsquelo para que vea. Israel hoy en día es una nación como cualquier. Pero Israel se ha olvidado de Dios. Israel se ha olvidado del Señor Jesús. Israel no quiere nada con Dios. Vea lo que dice la palabra en San Juan capítulo 1, versículos del 9 al 11, pero yo quiero leérsela en Nueva Traducción Viviente. Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice la palabra en Nueva Traducción Viviente: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, hablando de Cristo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció, hablando en general. Pero el versículo 11 dice: vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron, dice en esta versión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Hermanos, aún a su propio pueblo, y ellos lo rechazaron, y es lo que Pedro está diciendo acá. Y yo no sé si ustedes han leído, por eso Pablo, dice que él, siendo de sangre judía, él dice: yo deseara ser anatema por causa de Israel, esperando de que ojalá ellos conocieran a Cristo. Yo deseara, dice Pablo, ser maldecido por Dios, con tal de que la nación de Israel, los judíos, reconozcan quién es Cristo. Y Pablo escribió eso hace 2000 años. Porque Israel le dio la espalda a Cristo. Y recuerden que ellos fueron los encargados de gritar: crucifícale, crucifícale. Cuando el mismo Pilato decía: ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos gritaban más fuerte que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Cristo, que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, que primeramente vino a la nación de Israel. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo? Hermanos, lo más lamentable es ver cómo hasta el día de hoy la mayoría de las religiones también han rechazado a Cristo y no le han dado el lugar de piedra angular para la salvación. Hermanos, la mayoría de las religiones no ponen a Cristo en primer lugar. La mayoría de las religiones ponen, hermanos, la salvación en obras. Solo la iglesia cristiana es la única que fundamenta la salvación en Cristo. Todas las demás religiones, la salvación es por obras, es por lo que usted haga. Hermanos, el problema es que nosotros no nos salvamos por lo que hacemos, porque somos pecadores. El único que fundamenta la salvación en Cristo es la iglesia cristiana de verdad, hermanos. Porque Cristo es la piedra angular para la salvación del hombre. Por lo cual la piedra viva, que debería de ser de bendición, hermanos, se convierte en piedra de tropiezo que les hace caer. A lo cual fueron también destinados, dice Pedro. Hermanos, si esto es como un ejemplo, es de una persona que va por el camino y él se tropieza con algo. Y él lo junta y él lo ve y él dice: ¿qué será esto? Y lo agarra y lo bota. Cuando no entendía que con lo que él se tropezó era algo de mucho precio y valor. Cada vez que alguien le prediquen a Cristo y rechaza a Cristo, está tropezando en lo que es de valor, en lo que trae salvación a su vida, pero para él no tiene ningún valor. Cada persona que rechaza a Cristo, hermanos, Cristo se convierte en una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por lo cual Pedro dice que tropiezan en la palabra también, por la cual muestra a Cristo en todas las escrituras. Ellos tropiezan aún en la palabra, hermanos. Ellos no pueden ver la verdad de Cristo en las escrituras. La verdad del Evangelio, hermanos, que muestra a Cristo, porque todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el fundamento es Cristo. Ese es el fundamento, es Cristo. Hermanos, a lo cual, dice Pedro, fueron también destinados. Aquí Pedro se refiere tanto a judíos como a todos aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio, no atienden el Evangelio, endureciendo sus corazones. Dice que ellos estaban destinados a esto, porque vea lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 3:2. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 3:2. Bueno, vamos a leer 3:1 y 2 para entender el contexto de lo que está hablando Pablo, por el cual él pide que oren por él. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, no es de todos la fe. No todo el mundo va a recibir el Evangelio. A lo cual tropiezan en la palabra, no entienden el Evangelio, no entienden la palabra. Hermanos, aquellos
que leen la palabra sin el Espíritu Santo, la Biblia dice que hay un velo puesto en sus ojos que no les deja ver la verdad del Evangelio de quién es Cristo para salvación. Hermanos, que eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero luchaba, cuenta la historia, porque él decía, ¿cómo voy a ser salvo? Él se flagelaba, él se autocastigaba, porque él era un hombre pecador y él conocía las Escrituras. Hasta que un día, leyendo Romanos, Dios le dio la luz de la revelación del Evangelio, donde él leyó, mas el justo por la fe vivirá. Y eso fue para Martín Lutero haber encontrado esa perla de gran precio. Él entendió el Evangelio, él entendió la salvación por la gracia, él entendió quién era Cristo, y lo pudo comprender por la revelación del Espíritu de Dios a su corazón para leer las Escrituras, algo que hacía todo el tiempo. Hermanos, nosotros necesitamos el Espíritu Santo para entender quién es Cristo, para entender las Escrituras, para que no sea piedra de tropiezo, sino todo lo contrario, una perla preciosa en nuestras vidas, que es Cristo, porque no es de todos la fe. Y como hemos visto, Pedro es claro al poner a Cristo como la piedra viva y la piedra angular. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, hermanos, si Él es nuestra piedra angular, nosotros como siervos de Cristo también somos presentados como piedras vivas, dice Pedro. En el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, Pedro muestra a cada creyente como una piedra viva. Hermanos, y en donde cada uno de nosotros como piedras vivas formamos un templo vivo y espiritual. Esta metáfora que utiliza Pedro es porque el templo, hermanos, que se había construido era con piedras. Hermanos, hoy para nosotros construir, vamos a utilizar, hermanos, la metáfora de bloque. Para poder construir, hermanos, un bloque hace una edificación, cada uno de esos bloques. Nosotros cada uno formamos un bloque, formamos una piedra para juntos construir el templo de Cristo. Cada uno de nosotros. Y es que, hermanos, recordemos cuando Jesús dice, o Él predice la destrucción del templo, y Él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque el templo fue construido con piedras. Yo no sé cuántos han ido a Guanacaste alguna vez, hermanos, si han visto unos muros que hacen con piedras. Hermanos, yo me quedo anodadado cada vez que veo esto, maravillado de ver cómo esas piedras las ponen tan bien, hermanos, en una línea recta, hermanos, donde a veces tiene hasta 50, 60 centímetros de ancho. Y es exacto para formar un muro. Pues Pedro está diciendo acá que cada uno de nosotros somos piedras vivas, la iglesia. Cada creyente, hermanos, formamos una piedra para juntos venir y formar el templo del Señor. Y ahí, hermanos, yo aprovecho para hacer un paréntesis, hermano. Por eso debemos de congregarnos como cristianos, como iglesia, porque cada uno de nosotros somos una piedra para juntos formar el templo santo del Señor. Usted no puede decir ser cristiano sin pertenecer a una iglesia local. Porque cada uno somos una piedra viva para formar ese templo. Por otro lado, dentro del templo habían sacerdotes que ministraban a Dios. O sea, que servían a Dios. Hermanos, todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador está llamado a servir a Cristo como un sacerdote santo, o sea, que vive en santidad para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ya que los sacerdotes lo que ofrecían como sacrificio eran animales, acuérdense. Pero hoy nosotros como forma de ofrenda nos ofrendamos o nos presentamos a nosotros mismos al Señor para que en toda nuestra manera de vivir, hermanos, sea agradable a nuestro Dios como lo eran aquellos sacrificios.
Ahora somos nosotros los que nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo y santo. Hermano, pero óigame esto, busque que esos sacrificios sean aceptables a Dios. O sea, busque que lo que usted haga realmente traiga gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Como dice Pedro, porque eso debe ser, esos sacrificios deben ser por medio de Cristo. Es por medio de Cristo, no por medio de nosotros mismos. Es por medio de Cristo, por eso necesitamos a Cristo. Hermanos, creo que lo que Pedro quería era que sus lectores realmente pusieran su esperanza en Cristo y buscaran a Cristo en sus vidas para que juntos, como casa espiritual, testificaran a otros de lo que Cristo era y estaba haciendo en ellos que estaban exiliados. Busquen a Cristo. Él es el fundamento. Él es la roca. Él es en el cual deben de poner su confianza y su esperanza. Hermanos, no hay duda. Para ir terminando, hermanos, no hay duda. Cristo es la piedra angular. Solo en Cristo hay salvación. Por lo cual te pregunto, mi amado que me escuchas en esta mañana, ¿es Cristo la piedra viva y angular en la cual has puesto tu vida y has puesto tu fe? ¿Es Cristo el Señor? ¿Es en Él realmente? Hermanos, ¿es Cristo lo más precioso que ha pasado en tu vida? Porque déjeme decirle que para mí ha sido lo más grande que he experimentado. Haber encontrado una perla de gran precio. Y hoy poder seguir confiando y seguir creyendo que Él es el Señor y el Salvador de mi vida. Y poder permitirme Dios, poder predicar y hablar de esto, iglesia. Él es el Señor. Él es el Señor, en Él hay salvación. Tú necesitas a Cristo. Él es la perla más preciosa. Y ojalá que no, hermanos, porque aunque Él es lo más precioso, ojalá que no sea piedra de tropiezo y roca que te haga caer. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Busca a Cristo, confía en Cristo, ama a Cristo, iglesia. Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el fundamento de nuestra vida cristiana. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido ver y entender por medio de las palabras de Pedro, Señor, de cómo tú eres, Señor, lo más precioso que tú nos has dado, Señor, como iglesia, como pueblo, Señor. Tú eres esa perla de gran valor, tú eres la piedra viva. Tú eres la piedra angular en la cual hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida, Señor. Para poder caminar en ti, para poder vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, entendiendo que fuera de ti no hay salvación. Y por eso eres tan maravilloso y grande en nuestras vidas. Permítenos, Señor, amarte cada vez más. Porque para los que hemos creído, dice Pedro, tú eres precioso, Señor. Aunque el mundo te ha rechazado y te sigue rechazando, Señor, para aquellos que tenemos el privilegio de haber creído en ti por medio de tu gracia y tu misericordia, Señor, hoy lo decimos, tú eres lo más preciado y precioso que ha pasado en nuestras vidas. Por lo cual te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.